Continuando con el estudio sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad sobre la segunda pieza que conforma esta armadura. Así como la coraza protegía los órganos vitales del soldado, la justicia de nuestro Señor Jesucristo protegerá nuestras emociones de los ataques del enemigo. Aquí les dejo con Julio. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y vamos a abrir nuestras Biblias. Yo creo que tenemos unos cuantos minutos para poder hablar de una pieza más de la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Efesios, el capítulo 6. Libro de los Efesios, capítulo 6. Estamos en el versículo 10. Efesios, capítulo 6. Ya estamos casi al final. El versículo 10, la palabra de Dios dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La última vez que nos miramos aquí, estuvimos hablando sobre la armadura de Dios y comenzamos a hablar de la primera parte de esa armadura. La primera pieza de esa armadura fue, ¿recuerden ustedes? Fue la verdad, ¿verdad? El cinturón. Y habíamos estado hablando de que lo que estamos leyendo es una metáfora, es una figura que nos va a poder enseñar, nos va a poder dar luz sobre las diferentes piezas de esta armadura de nuestro Dios. Y la primera pieza fue la verdad. Estudiamos de que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros los creyentes hemos recibido esa verdad. Y a través de la carta del libro de los Efesios hemos sido desafiados a que nosotros también estemos viviendo en la verdad. No solamente escuchar, ni saber, ni creer en la verdad, sino usar la verdad para poder practicarla en nuestras vidas. Y ahora vemos la segunda pieza de esta armadura. El versículo 14 nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Y la justicia, hermanos, aquí, que el apóstol Pablo nos está hablando en este versículo 14, no se refiere, hermanos, a nuestra propia justicia, sino a la justicia de Jesucristo, la justicia que nosotros hemos obtenido a través de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Esto es muy importante, hermanos, que nuestra justicia o la posición que nosotros tenemos ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Dios, es la justicia de nuestro Señor. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia en Jesucristo a través de la fe. Y el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5 nos dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos recibido, hermanos, la justicia, no en nuestros propios méritos, no en nuestras propias obras, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver aquí cómo es que el apóstol Pablo, después de haber estado hablando de todas las cosas que él había logrado en la carne, él dice lo siguiente: pero mi deseo, mi anhelo es ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestra justicia, hermanos, la justicia que nosotros tenemos ante la condición, la posición que nosotros tenemos delante de nuestro Dios es a través de la justicia, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El saber, hermanos, que nuestra posición ante nuestro Dios está basada en la justicia de Cristo, nos da confianza y nos da seguridad. El apóstol Pablo decía, somos lo que somos por la gracia de Dios, quien nos justificó con la justicia de su Hijo y no en la de nosotros. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo muriendo en la cruz del Calvario, esto es lo que estaba pasando. Cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo ese sacrificio en la cruz, nuestros pecados, todos los pecados, dice la palabra de Dios, de toda la humanidad, fueron transportados y fueron trasladados. Y Él fue el que estaba llevando todos los pecados del mundo. Pero al mismo tiempo, la justicia de Él fue imputada, fue dada a nosotros. Hermanos, y esto es muy, muy importante, saber que nuestra posición delante de nuestro Dios, hermanos, no está en base a nuestra justicia, a nuestras obras, de la manera como nosotros nos podemos comportar, sino en la justicia de nuestro Dios. Y como dijimos, hermanos, la armadura que el apóstol Pablo aquí nos está hablando es una figura, es una metáfora que nos va a ayudar a darnos más luz. Y todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo, él estaba encadenado, estaba prisionero. Y la historia nos habla de que muy probablemente había un soldado romano encadenado a él. Imagínense, todo este tiempo que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar observando a un soldado romano. Quizás él estaba mirando el uniforme, la armadura de este soldado. Y vamos a ver, hermanos, aquí cómo es que la coraza del soldado. La coraza, yo no sé si ustedes recuerdan el soldado romano cuando lo ven en la televisión o en el cine, ¿verdad? Hay una coraza que cubre la parte delantera y la parte de atrás, cubre el pecho y parte del abdomen. La coraza era de un material de cuero o de metal y era muy fuerte. ¿Y cuál era el objetivo de esta coraza? ¿Por qué es que el soldado tenía que usar la coraza? Era para protegerse de los dardos, de las flechas, de las lanzas del enemigo. Pero hay una cosa muy interesante, ver que la coraza protege los órganos nobles del soldado, especialmente el corazón, los pulmones y parte de los intestinos, ¿verdad? Tiene que ver con las vísceras. Esto es muy importante saber porque en el tiempo de los griegos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba escribiendo esta carta, ellos sabían o ellos tenían en mente que el centro de las emociones, el centro de los sentimientos del ser humano estaban justamente localizados en las vísceras. En las vísceras. Ahora, esto es muy importante porque así como, hermanos, la coraza protege los órganos, las vísceras, el corazón, los pulmones, los intestinos del soldado, así la coraza, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, protege las emociones y los sentimientos del creyente. Escucha, protege las emociones y nuestros sentimientos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? El enemigo, hermano, ataca lo más precioso del cristiano. Muchas veces el enemigo, hermano, viene a atacar lo más precioso de nosotros los cristianos. ¿Y cuál es lo más precioso de nosotros los cristianos? Es nuestra salvación, ¿verdad? Y es nuestra relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. El sentimiento, hermanos, y ese deseo de ser aceptados por nuestro Dios. Y ahí es, hermanos, cómo es que el enemigo viene a atacarnos. Cuando el enemigo, hermanos, viene a atacarnos, lo hace poniendo dudas en nuestra salvación. Comienza a acusarnos de nuestras fallas, de nuestros pecados y comienza a decirte, mira, tú no eres cristiano, tú no eres salvo, no te acuerdas lo que hiciste en tal lugar, tal hora. Comienza a jugar con nosotros
Él comienza, hermanos, a atacarnos, a comenzar a acusar. La intención, hermanos, es producir sentimientos de culpabilidad y fracaso, de derrota, de depresión, de angustia. Un sentimiento, hermanos, de yo soy un bueno para nada. Me siento rechazado por Dios. Esa es la manera, hermano, como Satanás comienza a atacarnos, a comenzar a jugar, hermanos, con nuestras emociones. ¿Cómo? Acusándonos, poniendo dudas, a hacernos pensar, hermanos, que nosotros podemos perder la salvación. Y hermanos, el objetivo de Satanás, a través de estos sentimientos que él trata de desarrollar en nuestras vidas, es justamente, hermanos, el desanimarnos, el inutilizarnos, el paralizarnos, el sacarnos, hermanos, de esa comisión que nuestro Dios nos ha encargado. Su objetivo, hermanos, de Satanás, Él sabe, hermanos, que Él no puede robar, Él no puede tocar nuestra salvación. Él sabe que no puede, hermanos, tocar nuestra alma, pero Él lo hace de esta manera, poniendo estos sentimientos, estas emociones en nuestras vidas, haciéndonos sentir, hermanos, inútiles, como que Dios, hermanos, no nos acepta como hijos. Pero gracias a Dios, hermanos, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la certidumbre y la confianza de nuestra salvación y de nuestra aceptación por nuestro Padre. Nuestra salvación, hermanos, no depende de nuestra propia justicia, sino de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy importante saberlo, porque hay muchas religiones, hay muchos hombres que están predicando por ahí, que para poder ser salvos, nosotros tenemos que tener una vida perfecta, una vida sin pecado. Hay muchos hombres, muchas religiones, muchos grupos, hermanos, religiosos que están vendiendo, hermanos, este evangelio. ¿Y qué es lo que está produciendo en la vida de los creyentes? Nosotros ya lo sabemos: temor, tristeza, depresión y esclavitud, ¿verdad? Estos hombres, estos líderes religiosos comienzan a predicar y a hablar: no debes de hacer esto, no debes de hacer lo de acá, y comienzan, hermanos, de una manera subliminal a enviar este mensaje, a decirnos: ¿sabes qué? Yo soy perfecto, yo no tengo pecado, ¿no? Pero tú sí tienes. Y nos esclavizan, hermanos, de esta manera. Y nosotros hemos estudiado en el libro de los Efesios que Satanás, las obras que hace Satanás, las hace a través de hombres. Y hay que tener, hermanos, mucho cuidado, que nuestra justicia, nuestra posición, hermanos, delante de nuestro Dios no depende de nuestra justicia, sino depende de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39, dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, a nosotros, a la iglesia del Señor. Hermanos, cuando tú escuches una voz o cuando escuches tú una predicación o un hombre, hermano, que te está atacando de esta manera, acusando, no le des pie, no le des pie. Aquí la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: si Dios nos ha justificado en su Hijo, nadie puede acusarnos. Satanás está ahí, hermanos. No escuches esos pensamientos, hermanos, de Satanás. Luego dice el apóstol Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo, dice, el que murió. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo, Él vino para salvar. Él no vino para condenar. Dice, ¿quién es el que condenará? Hermanos, si nosotros hemos recibido salvación en nuestro Señor Jesucristo, ¿quién puede condenarnos? Nadie, nadie. Y el apóstol Pablo, hermanos, continúa diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Dice: antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, hermanos, del amor de Dios. Nada nos puede separar, hermanos, del amor de Dios. Nosotros le doy gracias a Dios, Padre Celestial, que cuando nosotros nos enfrentamos a Satanás, no nos enfrentamos en nuestra propia justicia. Imagínense ustedes, hermanos, si nosotros estuviéramos peleando o presentándonos ahí con este enemigo que ya lo hemos visto tan poderoso en nuestras propias justicias. Imagínate la cantidad de cosas, de astucias que él podría, hermanos, argumentar contra nosotros, pero le damos gracias a Dios que nosotros nos enfrentamos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuches a alguien que comience a jugar, hermanos, con tu salvación, que comience a jugar, hermanos, con que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacerlo de allá, tienes que comportarte de esta manera para ser salvo, hermano, no lo escuche. Son pensamientos y son ataques del enemigo. Nosotros hemos recibido una salvación eterna, y esa salvación, hermanos, no está en base a nuestra propia justicia, sino en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. Aún, hermanos, en la disciplina de Dios, Él muestra su amor. Lucas capítulo 15, versículo 20 nos habla, hermanos, de una hermosa parábola. Yo creo que todos nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar, hermanos, con mayor detalle, hermanos, esta parábola, o de verla de otra manera, y nombrarla quizás como la parábola del Padre amoroso, del Padre misericordioso. A veces, hermanos, nosotros pensamos que cuando nosotros nos portamos mal, nuestro Dios está arriba con un rayo ahí que nos quiere tirar, o quizás esperándonos, ¿no?, con un látigo ahí. ¿Y por qué Él hizo estas cosas? Y estamos pensando, hermanos, de esa manera. Nuestro Dios no es así. Y, hermanos, y Lucas capítulo 15, versículo 20 nos dice lo siguiente. Ustedes conocen esta historia, conocen esta parábola, ¿verdad? El hijo menor le pidió la herencia a su padre, se fue a un lugar, dice, extranjero, se gastó todo el dinero en vicios, llegó a tal extremo, hermanos, que él estuvo cuidando, dice, cerdos ahí y alimentándose de la comida de estos cerdos. Pero un día, dice que volvió en sí y dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? He pecado contra el cielo, contra Dios y contra mi Padre. Voy a levantarme y voy a regresar y pedirle perdón a mi Padre. Y la palabra de Dios, mira lo que nos dice en el versículo 20. Y levantándose el hijo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense, hermanos, estas dos palabras, cuando dice, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que cuando uno no le presta atención, es fácil de no mirarlo, de obviarlo. Pero esta es la idea, que el hijo desobedeció, el hijo menor desobedeció al padre. Y el padre permitió que él fuera. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que el padre no estaba afuera de la casa esperando al hijo, quizás con un cinto, quizás con una vara ahí, esperándolo cuando venga, entonces voy a darle su veteada, ¿verdad? Pero dice que él estaba ahí, hermanos. Yo me imagino al padre ahí, todos los días, por la tarde, esperando al hijo. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá mi hijo? ¿Cuándo vendrá mi hijo? Hasta que un día, de muy lejos, lo divisa y dice que él corrió y dice, lo abrazó. Hermanos, así es nuestro Dios. Nunca permitamos, hermanos, como hijos de Dios, salvados por la sangre de Jesucristo, nunca permitamos que una persona, el enemigo, hermanos, cualquier predicador,
nos pueda decir que nuestra salvación está en base a nuestras obras, porque la palabra de Dios no dice así. Nuestra salvación, nuestra justicia, hermanos, no es en nuestras propias obras, es en la obra, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, nosotros estamos estudiando, hermanos, el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios, hermanos, hemos estudiado todas estas semanas que nosotros somos llamados a expresar, ahora como hijos de Dios, fíjense, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a expresar la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Eso es lo que hemos estado nosotros enseñando todas estas semanas. Pero nuestra salvación, hermanos, está basada en la justicia de nuestro Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Si nosotros, hermanos, hemos recibido la justicia, hemos recibido la verdad, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a vivir una vida en esa misma justicia, pero no para salvación. Es lo que Dios espera de sus hijos, no para salvación. Dice que Él nos ha creado para que andemos en buenas obras. Él ha preparado, hermanos, obras grandes para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tiene algo especial, un llamado especial que Dios ha diseñado para ti. Y Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos estudiado que el Espíritu Santo vino y nos regeneró y puso una semillita, ¿verdad?, en nuestro ser y nos dio una nueva naturaleza. Y la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios, nosotros debemos estar viviendo en esa nueva naturaleza, en esa justicia de nuestro Señor Jesucristo, expresando el carácter de nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, hemos estudiado este proceso. Esto es lo que nosotros hemos llamado, la Biblia llama, hermanos, este proceso de santificación. Que nosotros, una vez que hemos recibido la salvación, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos sido regenerados, hemos recibido una nueva naturaleza, hermanos. Nosotros tenemos que pasar por este proceso que se llama un proceso de santificación, en el cual nosotros, hermanos, tenemos que lograr expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El sueño de Dios en Efesios capítulo 4 dice que es que todos nosotros, hermanos, podamos llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para resumir este estudio, esta segunda arma, la coraza de justicia. La coraza la usaba el soldado ¿para qué? Para proteger sus órganos vitales, el corazón, el hígado, los intestinos y todos esos órganos, hermanos, nos hablan de las emociones. Satanás va a atacarnos en esa área, va a hacer todo lo posible por inutilizarnos, por crear estos sentimientos, hermanos, de desesperación, de que no servimos para Dios, que hemos fallado, que Dios no nos puede utilizar, que nuestra vida no sirve. Satanás va a venir, hermanos, con esos pensamientos, pero nosotros vamos a contestarle y decirle, mi condición ante mi Padre no es bajo mis obras, mi justicia, sino en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La manera, hermanos, en que vivimos, ya sea que nos fortifica contra los ataques del enemigo, o facilita aún, o hace más efectivos los ataques de Satanás. Nuestra justicia posesional en Cristo Jesús, sin la justicia práctica de nuestras vidas, solo va a dar oportunidad al enemigo para atacarnos.
Si bien es cierto, nuestra protección es la justicia de nuestro Señor Jesús, el libro de Efesios nos manda como hijos de Dios, nosotros debemos estar viviendo una vida justamente en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros, hermanos, hacemos algo que no expresa el carácter de Cristo, lo único que estamos dando es cabida, estamos facilitando a que Satanás nos ataque. Pero aún ahí, Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Muchas personas nos hablan lo siguiente y nos dicen que la vida victoriosa de un cristiano es una vida sin pecado. ¿Ustedes están de acuerdo con esa frase? La vida victoriosa de un cristiano es una vida sin pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios, mentiroso. Y la verdad no está en él. La vida victoriosa, hermanos, de un cristiano es la siguiente. Alguien en quien, a pesar, hermanos, que hemos cometido una falta, un pecado, podemos reconocer, podemos arrepentirnos, podemos venir y pedir perdón con todo nuestro corazón. Y Dios, hermanos, la sangre del Señor Jesucristo nos va a perdonar. Y de esta manera nosotros podemos restablecer nuestra comunión con nuestro Padre. En la vida cristiana van a haber altos y bajos, todo un tiempo, altos y bajos. Pero gracias a Dios por esa bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dios bendiga este estudio y gracias por cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 6 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.